Hola, Buenas noches, doctora. hola, buenas noches. Ahorita les comparto la presentación. ¿Acaban de terminar con su otra clase? No, no, doctora, solamente tenemos programada teoría de ETS para hoy. Ah, ya, ok. Ay, a ver. Ya. Bueno, sé que es un poco tarde, entonces vamos a avanzar con lo más importante. En cuanto a infecciones de transmisión sexual, lo que ustedes tienen que saber sí o sí es que la gran mayoría son asintomáticas. De ahí el término de infecciones de transmisión sexual, que es un término distinto a ETS, que como enfermedad ya muestra un estado patológico que se reconoce al momento de examinar a una paciente. Entonces, definitivamente que los factores de riesgo que vamos a tener en cuenta son el uso inconsistente de preservativos, el tener múltiples parejas sexuales, el haber iniciado su vida sexual de manera muy temprana, las personas que tienen, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, el uso de alcohol, sustancias psicoactivas, y bueno, el realizarse enemas o duchas rectales para las relaciones contra natura también predispone. Acuérdense que la clamidiasis también es frecuente por la vía anorrectal, ¿no? Entonces, la idea con la que quiero que se queden clara es que quede bien claro es que las infecciones suelen ser en su gran mayoría sintomáticas, de ahí a que las pruebas suelen ser de tamizaje o generalmente con síntomas mínimos. Bueno, en cuanto a la prevalencia de las ITS, acuérdense que en primer lugar siempre tenemos la ITS por el virus del papiloma humano, luego la más prevalente son las infecciones por el herpes, la tricomoniasis, luego viene la clamidia, gonorrea, HIV, hepatitis y sífilis. Bueno, estas son las estrategias, ¿no? Para disminuir la transmisión de las infecciones de transmisión sexual y de todos los métodos que se han investigado sobre cuáles pueden ser más eficaces en la prevención de la ITS, son la monogamia, el uso de preservativo, la vacunación y la antibioticoterapia profiláctica. Los demás no han sido muy bien estudiados o no han demostrado tanta efectividad. Entonces, vamos a comenzar con cervicitis supurativa. Aquí tienen ustedes que ver sobre todo gonococo y clamidia. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, en la presentación, estamos viendo una descarga uretral importante de un joven de 23 años que también tenía disuria y refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. Por otro lado, en una paciente mujer, lo que se va a ver es un cérvix eritematoso, edematoso, congestivo, con una secreción a través de los orificios cervicales, profuso, que no huele mal, suele no ser irritante y de color blanquecino amarillento, y a veces se asocia con sangrado postcoital. Entonces, este cuadro es característico de una cervicitis causada por el gonococo. Entonces, el gonococo no solamente va a producir una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, para lo cual el tratamiento con antibiótico terapia, este, para la EPI, cuando tratamos gonococo y clamidia, es por 14 días. En el caso de cervicitis supurativa, el tratamiento es siempre por 7 días, pero también se debe igual dar tratamiento a la pareja. Entonces, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Em, Generalmente
Se diagnostica esto con los signos clínicos, lo que estamos viendo en las imágenes. Muchas veces el absceso de la glándula de Bartolino se ha asociado también a gonococosis y también, como pueden ver en la imagen de la paroscopía del lado izquierdo, hay una trompa, bueno, las dos trompas están dilatadas, congestivas y supurativas con un líquido purulento en el fondo de saco, ¿no? El cultivo de secreción vaginal o cervical no siempre va a detectar la presencia del gonococo, pero sí el NAT, que es el test de amplificación de ácidos nucleicos en las secreciones vaginales o en orina. Eso sí lo va a detectar con una muy buena sensibilidad y especificidad de más o menos del 95%. El NAT, este test de amplificación de ácidos nucleicos, es muy sensible y específico no solo para gonococos, sino también para clamidia. Y otra forma indirecta en la cual podemos evaluar este, estas infecciones son también por el recuento de leucocitos a través de microscopía directa, con un recuento de leucos mayor a 20 por campo y las características clínicas que les había comentado, que les había mencionado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una gonococosis? La primera línea necesito que ustedes sepan que es ceftriaxona. La dosis ya la vamos a discutir más adelante, pero aquí tenemos, por ejemplo, cuatro antibióticos que se han comparado en un estudio de ensayo clínico y se demostró que con la ceftriaxona encontramos una eficacia de 100% en la erradicación del gonococo. Para pacientes que sean alérgicas a la ceftriaxona, bueno, está bien, podemos usar Ertapenem, una sola dosis. De preferencia no usar la gentamicina porque tiene una eficacia del 93 y mucho menos la fosfomicina porque en algunos países usaban eso como alternativa a las alergias medicamentosas. La dosis es de 1 gramo intramuscular en única dosis. Esta es la dosis que se recomendó en FIGO del 2023. En algunos libros ustedes todavía van a ver la dosis de 500 miligramos intramuscular y en otras guías de práctica clínica de algunos países van a ver una dosis de 250. Pero mientras más baja es la dosis de ceftriaxona, sí o sí va a tener que estar asociada al gramo de acitromicina vía oral, porque generalmente estas infecciones por gonococosis vienen asociadas a infecciones también de clamidia. Entonces quieren erradicar ambos gérmenes con un buen tratamiento de cobertura antibiótica. Por eso es que la dosis que se plantea es 1 gramo de ceftriaxona intramuscular o 250 de intramuscular más 1 gramo de acitromicina. El gramo de la ceftriaxona completo como única dosis es el tratamiento de preferencia por la Asociación Británica de la Salud Sexual y el VIH. Por eso es que la FIGO se ha quedado con la recomendación de esa dosis. Para el caso de clamidiasis, también vamos a tener que usualmente es asintomática. Si uno quiere hacer un tamizaje anual en todas las mujeres sexualmente activas con factores de riesgo, le haría también el test de amplificación de los ácidos nucleicos. Igual, la clamidia también puede producir o ningún síntoma o una cervicitis con un cervix hiperémico, hematoso o una uretritis, disuria. También puede ocasionar una EPI. Por ejemplo, en las imágenes de abajo estamos viendo el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que son las cuerdas de violín, que son las adherencias laxas que conectan el peritoneo parietal con la cápsula de Gleason en el hígado. También la clamidiasis para pacientes que tienen relaciones sexuales contra natura, tienen una secreción anal purulenta. Entonces también es importante preguntar por ese factor de riesgo y por si tiene alguna que otra molestia a nivel del esfínter anal. Bueno, estas son imágenes en las cuales igual estamos viendo, por ejemplo, en la ecografía, una trompa dilatada, un hidrosalpinx en medio y hacia el lado derecho, ya una pieza anatómica extraída, ¿no? Por una histerectomía más salpingoferectomía, en donde se ve toda la trompa derecha congestiva y supurativa. El tratamiento es de
acitromicina de 1 gramo en una sola dosis o doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Se han hecho estudios para comparar cuál de estos dos regímenes antibióticos es más efectivo y se ha encontrado una cura microbiológica anorrectal más alta en el grupo que recibe doxiciclina. Estamos hablando de un 97% en el grupo que recibe la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas, o sea que es más efectiva que la acitromicina de 1 gramo en única dosis. Luego vamos a pasar a las úlceras genitales. Ya hemos visto los dos cuadros más importantes de la cervicitis supurativa, que están causadas por el gonococo y la clamidia. Y ahora en úlceras genitales nos vamos a dividir en un grupo. El primer grupo es el de sífilis, herpes y chancroide versus el segundo grupo, en el cual vamos a ver el linfogranuloma venéreo y la donovanosis. Entonces, vamos a comenzar con sífilis, que algunos pensarían pues que es una enfermedad ya erradicada, pero realmente no, todavía tiene una alta prevalencia. Y hay un rebrote porque cada vez estamos haciendo más tamizaje y estamos encontrando más sífilis latente. Entonces, la sífilis, ustedes saben que es una enfermedad crónica ocasionada por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta que se transmite de manera sexual por medio del contacto con una úlcera o chancro eh, duro, ¿no? Esta es la sífilis primaria. Tenemos distintos estadios de sífilis. Tenemos primaria, secundaria, ya con síntomas más sistémicos, terciaria, un poquito más engorrosa, y la latente, que es completamente asintomática. Esta latente la subdividimos en dos tipos, la que es menor a 1 año, que es la latente temprana, y la mayor a 1 año, que es la latente tardía. Entonces, muchas mujeres pueden llegar a tener una pápula que como no duele y suele no ser muy grande, a veces pasa desapercibida. Entonces, por eso es que no se diagnostica mucho la sífilis primaria, sino cuando esta paciente ya llega, por ejemplo, el embarazo y en sus pruebas de tamizaje o de rutina, las pruebas no treponémicas salen reactivas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la sífilis primaria. Como ustedes pueden ver en la imagen, es el estadio por el cual solamente observamos la pápula indolora que a las 2, 3 semanas de haber tenido el nuevo contacto sexual se ulcera y ocasiona esta estructura que se llama chancro, el chancro duro o chancro indoloro, que más o menos tiene un diámetro de 1 a 2 centímetros. Si esto no fue tratado, ¿no? El paso de las semanas, generalmente más allá de el mes y medio o hasta los 6 meses después de la aparición del chancro duro, van a aparecer a veces unos síntomas sistémicos que acompañan a la paciente, que suelen ser erupción, fiebre, cefalea, malestar general, linfadenopatía y anorexia. Y muchas veces vemos que estos pacientes tienen un eritema sistémico, un rash secundario asociado al cuadro de malestar general y fiebre. Entonces aquí ya estamos ante una sífilis secundaria. Igual como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, se están viendo múltiples pápulas convergentes hacia el área genital, ¿no? Genitoanal. Entonces, este cuadro se llama condilomata lata y es un tipo de las manifestaciones de la sífilis secundaria, por si acaso. El chancro, cuando se ubica aislado, único, una sola pápula que se ulcera, es un representante de la sífilis primaria. La condilomata lata es un representante de la sífilis secundaria, no se vayan a olvidar. No vayan a confundir que la condilomata lata es como la sífilis primaria, no, es secundaria. Ya cuando les estábamos hablando de la sífilis latente, ya les había establecido que los tiempos en su subclasificación son distintos y es menor a 1 año, la temprana, mayor a 1 año, tardía, y los subdividimos porque el tratamiento suele ser diferente, ¿no? En otros países a la latente temprana se le da tratamiento en monodosis con penicilina benzatínica y a la tardía igual
como nuestro país, ¿no? 3 dosis de semanales de la penicilina benzatínica. Y luego tenemos la terciaria que les comentaba que era la más, digamos, la de mayor efectos destructivos que hay sobre el sistema nervioso central, cardiovascular y musculoesquelético. Generalmente ocurre en el 33 pacientes que no por ciento de los pacientes que no están adecuadamente tratados durante las fases primaria, secundaria o latente. Y aquí podemos encontrar como representantes la atrofia óptica, el tabes dorsalis, la paresia generalizada, aneurisma de aorta y las gomas en la piel y en los huesos. El tamizaje, como lo vieron ustedes en su momento en obstetricia, se realiza como les estoy describiendo aquí en este esquema, con pruebas no treponémicas que buscan aquellas pacientes con una posible reactividad a, a la prueba, ¿no? Que es el RPR o el VDRL. Si tenemos esta prueba no treponémica reactiva, nuestra norma técnica indica ya de una vez dar tratamiento como si fuese una sífilis confirmada antes de obtener el resultado de la prueba treponémica confirmatoria. Y esto es para no perder la oportunidad de tratar a una paciente potencialmente infectada con esta infección de transmisión sexual. Pero definitivamente que uno tiene que pedirle la prueba treponémica, que bueno, en nuestra sociedad se pide mayormente el FTABS y esta ya detecta directamente los anticuerpos producidos por la infección por el Treponema pallidum. ¿Ya? Si es que esta prueba nos sale positiva, la prueba treponémica, ya luego hacemos el seguimiento con las pruebas no treponémicas, con el RPR o el VDRL para evaluar si las diluciones que salen de la prueba han mejorado después del tratamiento. Entonces, por ejemplo, si yo le pido ya a una gestante del segundo trimestre su prueba no treponémica y la dilución en la que me sale es 1 en 16, yo ese día que tengo el resultado de la prueba no treponémica RPR en 1 en 16 le doy tratamiento con penicilina besatínica. Y ese mismo día le pido la prueba treponémica, el FTABS. Entonces, la norma nos manda que a la gestante le demos tratamiento con penicilina benzatínica por 3 dosis semanal. Entonces ya viene la paciente a su control a las 2 semanas y yo ya le pido nuevamente una prueba no treponémica de RPR para evaluar cómo siguen las diluciones. Se supone que esta vez las diluciones, después de haber tenido todo el tratamiento, deben bajar a menos de 1/8. Si el tratamiento ha completado y la paciente no ha tenido como resultado una disminución de sus diluciones, entonces se considera que algo ha fallado en el tratamiento. A veces la pareja no ha recibido tratamiento o han tenido relaciones sexuales sin protección, entonces ahí tendríamos que ver cuál ha sido la causa de la falla del manejo. También este cuadro se los estoy presentando para que recuerden que hay muchas enfermedades autoinmunes que pueden producir una reactividad de las pruebas no treponémicas. Y aquí estamos destacando lupus, anemia hemolítica autoinmune, la poliarteritis nodosa, la artritis reumatoide, el Sjögren, Hashimoto, y las enfermedades crónicas del hígado, ¿ya? Bueno, este es el tratamiento que les comentaba, ¿no? Que en nuestro país para ser bien, para ser más, para que sea más fácil que se acuerden, es la penicilina besatínica de 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular cada semana por 3 veces. Y ese es el mismo tratamiento que se le da a la pareja, igual, por 3 veces. Cuando uno es alérgico a la penicilina, lo que se suele hacer es indicar ceftriaxona. O en el caso de gestantes, se pueden hospitalizar para evaluar su desensibilización a los beta-lactámicos dándole amoxicilina. Eso también es otra dosis, otra forma. Luego tenemos, ya hablamos de la sífilis, que es el chancro. Entonces ahora vamos a hablar del chancroide, que está ocasionado por una infección ocasionada por el Haemophilus ducreyi. Y la historia o la enfermedad que produce este Haemophilus ducreyi es
chancro blando o chancroide, así es lo que, así le decimos, porque es una herida ulcerada muy dolorosa, como pueden ver en las imágenes, ahí se ve el vestíbulo, los labios mayores entreabiertos y como ambos labios tienen múltiples úlceras y que se ven que tienen una secreción así media sucia, ¿no? Gris, necrótica. Y generalmente huele muy mal, o sea, a 1 metro nada más está de la paciente y tiene mal olor. Entonces, típicamente eso suele ser ocasionado por también este agente que se transmite de manera sexual, el Haemophilus ducreyi, y este tipo de lesiones suelen aparecer más o menos a los 3 días o 7 días del contacto sexual con una nueva persona. En general, el tratamiento de este tipo de úlcera se da con la citromicina de 1 gramo en única dosis y con eso suele ser refractario, suele ser suficiente. Luego tenemos las infecciones por herpes. Tenemos que las úlceras que ocasiona el herpes son el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. En general, las infecciones por el virus del herpes simple de tipo 1 ocasionan más úlceras vocales y la transmisión por el virus del herpes simple tipo 2 generalmente ocasiona úlceras a nivel genital. Pero no solamente la vía sexual es una vía frecuente de contagio, sino también la transmisión vertical entre la madre y el feto. En general, la paciente suele presentar cuadros de parestesia, hormigueo, seguida por la erupción de múltiples vesículas, son varias y que típicamente son dolorosas. Son muy dolorosas con una intensidad muy importante que luego progresan y se ulceran de manera superficial y son poco profundas en un área muy extensa de los genitales que siguen típicamente los dermatomas. También puede asociarse a malestar general y a fiebre y tenemos que saber que así se cure este tipo de infección, el virus del herpes simple suele residir en los ganglios de la raíz dorsal de S2, S3 y S4. El gol estándar para el diagnóstico no son la serología de los anticuerpos, sino la realización de la PCR de las lesiones, de la secreción de las lesiones provenientes de la misma infección. Hay que recordar que cuando uno está gestando, hay que estar haciéndole una evaluación del tacto vaginal, de la evaluación de la especuloscopía también y la visualización de los genitales externos, porque si tenemos lesiones activas por el virus del herpes simple, el parto vaginal está contraindicado por la transmisión que hay del vertical. Y en el neonato puede igual producir dificultad respiratoria, ictericia, irritabilidad y convulsiones. El tratamiento para la primoinfección suele ser indicar aciclovir de 400 miligramos vía oral 3 veces al día por 10 días. Si es que tenemos una infección recurrente, también se puede considerar el usar el antiviral por 3 o 6 meses hasta lograr una remisión más completa de la enfermedad. Ese es el tratamiento también supresivo. Luego tenemos los otros dos tipos que son el linfogranuloma venéreo, que es una infección crónica también del tejido linfático ocasionado por la clamidia trachomatis, generalmente por los serotipos L1, L2 y L3, y este es el cuadro en el que más o menos vamos a estar chequeándolo, ¿no? Primero se forma una úlcera. Esta úlcera es superficial e indolora. Va a cicatrizar rápidamente. Esta úlcera se ubica en los genitales externos, en los labios mayores o en el vestíbulo. Y 1 a 4 semanas después vamos a ver que se desarrolla una adenopatía dolorosa. La palpación y el dolor de esta adenopatía se le denomina el signo de Groove. Generalmente se encuentra en el ligamento inguinal ipsilateral. Entonces, cuando la enfermedad no se trata, o sea, cuando no recibe la cobertura antibiótica adecuada, esta adenopatía forma un bubón
Y este bubón en 7 días a 15 días va a romperse de manera espontánea y van a formar múltiples fístulas, ¿no? Y al final estas fístulas van a ocasionar, o estas heridas ulceradas van a ocasionar una destrucción y una cicatrización extensa y una fibrosis de todo el tejido perineal y en mi abdomen inferior, ¿no? Así como pueden ver en la imagen del medio, en donde hay como un bubón en el en el labio mayor derecho. Luego esas heridas de cicatrización se van extendiendo y van a generar fibrosis y una distorsión de toda la arquitectura o la anatomía de la paciente. El tratamiento es indicar doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 21 días. Eh, y esto es completamente distinto al granuloma inguinal que es causado por como su mismo nombre lo dice, por la Klebsiella granulomatis. Y es típicamente, es bien parecida porque hay una destrucción también de la arquitectura, de la anatomía del hemiabdomen inferior y de los genitales externos, pero típicamente en el granuloma inguinal no vamos a encontrar una enopatía regional. También vamos a encontrar que la destrucción es un poco más variable y que conforme va empeorando el cuadro va aumentando de tamaño. Y en la microscopía directa, como ustedes pueden ver en la imagen inferior derecha, se encuentran los cuerpos de Donovani, que son unas inclusiones intracitoplasmáticas de el germen. El tratamiento es igual indicar como segunda línea está acá la doxiciclina, pero como primera línea tenemos la citromicina de 1 gramo semanal por 3 semanas. Por último, vamos a tener el virus del papiloma humano. Sabemos que el virus del papiloma humano tiene muchos serotipos y que el 80% de los pacientes sexualmente activos van a tener algún contacto con este virus. Los serotipos de bajo riesgo son los que producen las típicas verrugas genitales. Las verrugas genitales externas son pápulas planas o lesiones verrugosas exofíticas que, bueno, uno no requiere biopsiarlos a menos que la paciente esté inmunodeprimida o haya sospecha de una neoplasia intraepitelial vulvar, pero son como se pueden mostrar aquí en las imágenes, ¿no? Su diagnóstico diferencial es el molusco contagioso, que es una lesión más umbilicada, una pápula también más o menos de 5 milímetros, pero que como ustedes pueden ver en la imagen, típicamente tienen una umbilicación central. No se requiere tampoco su extirpación porque generalmente con el tiempo remiten espontáneamente, pero algunos pacientes pueden insistir con su decisión quirúrgica e igual se puede optar por por una anestesia local y su decisión con electrobisturí. Para ambos casos, que son lesiones de tipo pápula, se puede usar sustancias que produzcan una, ay, perdón, la batería, que produzcan una remisión de las mismas, como el uso del ácido tricloroacético al 80%, que se manda a preparar y a la paciente uno se le explica cómo se la debe colocar y con el tiempo va a producir una caída espontánea de la lesión. Y también tenemos que los serotipos de alto riesgo van a producir los famosos lesiones intraepiteliales de bajo y de alto grado, ¿no? Porque ese es el término correcto ahora. Antes los llamábamos displasias y antes las llamábamos el NIC 1, NIC 2 y el NIC 3. Entonces, la infección crónica por este virus del papiloma humano es el que condiciona a tener con el tiempo, sin un adecuado screening, las lesiones intraepiteliales. En el caso de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, sabemos que si la paciente se vacunó frente al VPH y tiene un adecuado estado de inmunidad, va a remitir con el tiempo, más o menos en 1 año, 2 años, ya debería no estar. Pero si por el contrario la infección crónica progresa y la lesión intraepitelial progresa y se convierte en una lesión intraepitelial de alto grado, esta ya debe de ser sí o sí tratada porque si no es tratada, si no se realiza la escisión electroquirúrgica del área lesionada del cérvix, luego más adelante va a producir un cáncer.
Para el tema del HIV, solamente en esta presentación teníamos para recordarles que el screening se hace igual en población de alto riesgo. La gestante es población de alto riesgo, entonces ustedes saben que se hace en el primer control prenatal y en el último trimestre, con las pruebas rápidas de antígeno y anticuerpo. También la norma técnica de salud. eh, nos recomienda darle prevención a aquella paciente que se va a exponer o que ya ha sido expuesta a las poblaciones de alto riesgo y ustedes deben conocer que las poblaciones de alto riesgo son estas, ¿no? Las trabajadoras sexuales, las parejas discordantes, cero discordantes y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que el tratamiento es previo a la exposición o posterior a la exposición. Si es previo a la exposición, es una tableta del esquema combinado de tenofovir de 300 con amtricitabina de 200 milla oral. Y hay otro que es preexposición a demanda, que son dos tabletas de 2 a 24 horas antes de la relación sexual y una tableta 24 horas después de la primera toma o la otra tableta después de la segunda toma. Y hay todo un esquema que está manejando esta norma técnica para incluso darle a la paciente, por ejemplo, post exposición con un régimen profiláctico contra ITS de mayor prevalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces hay pacientes que son víctimas de violencia basada en género, a las que les activamos el kit y tenemos que darles tratamiento con profilaxis post-exposición hasta que tengan, ¿no? Los resultados de sus exámenes de pruebas rápidas, que van a tener que hacer un seguimiento por 6 meses. Y el tratamiento es con el esquema de tenofovir de 300, la lamivudina de 300 y dolutegravir de 50 por 4 semanas, pero a esto le agregamos la ceftriaxona como dosis única de 500 miligramos intramuscular para prevenir cualquier contacto con el gonococo, la citromicina de 500 para prevenir cualquier contacto con la clamidiasis y las dos tabletas como única dosis porque es 1 gramo y la penicilina benzatínica de 2,4 millones de unidades internacionales en única dosis por sospecha de que haya tenido un contacto con el treponema pálido, ¿no? Bueno, esta es la fuente de información que se ha usado para la presentación que les hemos dado. No sé si alguno de ustedes tuviera una pregunta. Más bien, discúlpeme que me haya conectado un poquito tarde, pero yo pensaba que me iban a mandar directamente el link y me olvidé de revisar. ¿Hay preguntas? Todo claro, doctora. Muchas gracias, más bien. Ok, entonces me despido. Gracias a ustedes por conectarse.